Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, AM 1140, y ya estamos en contacto con un hombre con amplia experiencia en la función pública, integrante, entre otras asociaciones, de la que fue secretario, Asociación Internacional de Presupuesto Público. Estoy hablando del doctor Eduardo Delleville. Buenos días, Eduardo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, en un hermoso día, y bueno, llevando adelante este programa que siempre tratamos de profundizar los temas que son fundamentales para el buen desenvolvimiento de la vida institucional, económica, democrática y en definitiva la vida de cada uno de los argentinos. Así que para mí es un gusto volver a charlar con usted, Eduardo. Bueno, para mí también, un gusto. No lo estoy escuchando bien, técnicamente no lo estoy escuchando bien. A ver, Eduardo, a ver si ahora nos podemos comunicar. Bueno, espero que sí. ¿Ahora me escucha bien? Ahora lo escucho perfectísimo, lo que no quiere decir que no vayamos a tener algún otro pequeño inconveniente dentro de unos cuantos minutos, pero ahí vamos a poder remendarlo, vamos a emparcharlo en todo caso. Bueno, me alegro. No, yo decía que lo saludaba a usted y saludaba también a todos sus oyentes y esperemos que, bueno, podamos aportar algo. Con toda seguridad, yo mientras usted no escuchaba, pero lo elogié porque cuando conocí su propuesta, que tiene que ver con esa reflexión sobre los ingresos fiscales, el tema del gasto público, a mí me pareció que fue de lo más inteligente que yo había escuchado en muchos años que llevo en política, Eduardo. Y por eso le quería decir, usted si tuviera que hacernos una reflexión sobre la situación fiscal de la Argentina, ¿qué es lo primero que nos diría? Bueno, lo primero que le diría lo que dicen todos, que está complicado. A partir de ahí, evidentemente lo que tenemos que hacer es empezar a construir toda una serie de cosas que hemos ido dejando en el camino a través de los años y que se reflejan fundamentalmente en las cuentas públicas desde principios del siglo XX hasta la fecha. Claro. Y es el hecho fundamental de haber consumido, gastado, siempre mucho mayor, en forma mucho mayor que la cantidad que hemos tenido de recursos disponibles para afrontar esos gastos. Uh-huh. Entonces, estuvimos siempre frente a un desequilibrio macroeconómico general que es producto de que la política fiscal no es justamente tomada con la seriedad necesaria como para hacerla el eje de la política económica, y en consecuencia empezamos a inventar variables sobre otro tipo de políticas de corto plazo que no nos dejan ni solucionar el problema fiscal, ni tampoco entrar en una etapa de desarrollo sostenido. Con esto lo que quiero decir, aclarando y siendo más claro, es que en tanto y en cuanto el país no tenga un sistema de gastos y de recursos lo suficientemente equilibrado y lo suficientemente estabilizado, no se cumplen las premisas básicas de una política fiscal, y en consecuencia eso prácticamente incide en el resto de la economía del Estado, desalineando la política monetaria, desarrollando la política exterior en materia comercial, etcétera, y desarrollando la política de precios e ingresos, fundamentalmente la política de precios e ingresos que hacen a la equidad del sistema económico, ¿no? Claro. Ahora, usted, yo escucho mucho por televisión hablar de que el gasto se debe a políticos irresponsables. Sin embargo, que gastarían en exceso.
da la impresión de que estamos como en un círculo vicioso, porque puede ser que haya gastos parasitarios, por decirlo de alguna manera, pero también uno cuando va a un hospital ve que está incompleto el hospital, cuando ve el sistema educativo ve que las escuelas no están a nuevo, cuando mira los caminos de la Argentina siguen siendo los mismos, son pobres, la obra pública es pobre en la Argentina, los ferrocarriles prácticamente no existen más, que supuestamente generaban $1 millón de gasto por día. En fin, ¿a qué atribuye usted esta persistencia en este desequilibrio entre ingresos e ingresos en el Estado? Bueno, fundamentalmente a dos cosas que son básicas. Argentina hace mucho tiempo que ha dejado de mirar el futuro, es decir, ha dejado de planificar sus acciones como corresponden. Y en segundo término, y esto es un clásico, que se ha legislado de una manera muy sorprendente sobre intereses particulares y no tanto sobre intereses generales en muchos aspectos. Es decir, si usted repasa la legislación argentina minuciosamente, va a ver que tiene una serie de agujeros y una serie de privilegios que en definitiva terminan siendo los causantes de un desequilibrio que nunca se logra. Es decir, si no hay un plan de acción de gobierno, ese plan de acción de gobierno no está bien estructurado, no hay políticas públicas que estén acordadas por una dirigencia política que le dé una orientación en el largo plazo, y si esas políticas públicas no son consistentes y están irrelevantes, lejos de la realidad que el país transita, evidentemente no se puede bajo ningún punto de vista llegar a puntos de equilibrio en los cuales se logre todo lo que usted me plantea. Fíjese, si usted repasa las principales políticas públicas de este país, de nuestro país, desgraciadamente todas tienen un desequilibrio estructural que es fenomenal. Sí. Empecemos con la política fiscal nomás. La política fiscal es altamente regresiva. Lo que quiere decir eso es que está compuesta de impuestos que van sobre la producción y el consumo, y cuando existe un problema de este tipo, como el que estamos pasando, automáticamente la política, las finanzas del Estado se caen como un piano de un sexto piso. Así es. Y si vamos a la política, por ejemplo, de seguridad social, abordemos la política de seguridad social, vamos al sistema previsional. Bueno, el sistema previsional tiene problemas estructurales muy serios desde el punto de vista de la forma en que fueron encarados los problemas en los últimos años. Tanto cuando se pasó del sistema de reparto al sistema de capitalización, cuando se volvió al sistema de reparto nuevamente, y después cuando se agregaron un montón de personas que no habían cumplido los requisitos que debe cumplir un sistema de jubilación. Es decir, yo no digo de dejar de lado a esas personas y dejarlas a la intemperie. Lo que digo es que en el sistema de previsión social esas personas debían ser tratadas de otra forma a una persona que aportó durante toda su vida al sistema previsional. Si vamos a la política de salud, encontramos otro tanto, nos encontramos con que hay un sistema público, un sistema privado que es caro, pero que funciona, y un sistema de obras sociales que nadie sabe lo que ocurre ahí adentro. Si vamos a la política laboral, empezamos a revisar cada uno de los contratos, y una cosa es lo que se dice públicamente y otras cosas son las cláusulas secretas
de cada uno de los contratos. Yo no digo cláusulas secretas, mejor dicho, rectifico esa palabra, digo las cláusulas contractuales que la gente no conoce. Sí, la letra chiquita. Que son explícitas para los participantes en un sindicato, pero son desconocidas para el resto de la población. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el tema de la infraestructura, normalmente, ¿qué es lo que hace un Estado para llevar adelante sus procesos? Un Estado, para llevar adelante sus procesos, tiene que cobrar impuestos y tiene que realizar gastos. Si los gastos y los impuestos que cobra corrientes son mayores que los gastos corrientes, tiene un superávit que le permite, un superávit primario que le permite financiar parte de la inversión que ese Estado tiene que hacer en bienes de capitales y en bienes de obras públicas. ¿Para qué? Para satisfacer la infraestructura básica, para desenvolver la economía del país. Pero resulta que cuando el Estado empieza a participar en forma perturbadora y desestabilizadora del proceso financiero, ahí es donde se produce el gran problema. Fíjese, en la Argentina del 2008 al 2015 el Estado estaba en el orden de aproximadamente, creció cerca de 25 puntos en la participación. Se fue del 20% del Producto Bruto al 45%. Eso lo que significa es que prácticamente creció más la presión tributaria sobre los contribuyentes en impuestos indirectos y en el sistema regresivo, que es la misma economía. Entonces, evidentemente, las consecuencias usted las paga a largo plazo o a mediano plazo. Y ahora estamos ante este rostro, que es el verdadero rostro de la Argentina, donde tenemos un problema que no lo teníamos previsto y que donde no tenemos los recursos para enfrentar ese problema no previsto. Sí, nosotros no tenemos un Estado que haya ahorrado desde hace mucho tiempo. Yo creo que el doctor Labaña había planteado en su momento, durante la gestión de Néstor Kirchner, la posibilidad de crear un fondo anticíclico que bien nos hubiera venido en este momento, ¿no? Pero de eso ni hablar en la Argentina. Vea, los fondos anticíclicos son muy fáciles de crear cuando hay una disciplina fiscal y cuando en definitiva la dirigencia política se alinea a que ello ocurra. Yo he intentado, por ejemplo, en muchas de mis gestiones públicas, he intentado armar fondos anticíclicos, los he mandado a la legislatura y los fondos anticíclicos se reparten, o se repartían. Evidentemente, ¿para qué usted va a hacer un fondo de reserva cuando en definitiva después lo van a repartir? Está bien, tienen la facultad constitucional de repartirlo, pero ¿por qué no prever lo que puede llegar a pasar en caso de una emergencia, cuando el país tiene que darle respuesta a esa emergencia, ¿no? Sí, claro. Y dentro de las cosas que usted señaló, me gustaría profundizar un poquito en la ausencia de planes estratégicos. Yo personalmente tengo la impresión de que hoy se concurre a la elección, y esto no lo hago cargo para nadie, puede ser en cualquier municipio, puede ser en las provincias o puede ser a nivel nacional, sin un plan de gobierno. No sé, o sea que la gente vota porque, bueno, simpatiza con ese candidato, le parece que está bien, o simpatiza con la fuerza política, o antipatiza con el otro, pero no hay un plan. ¿Qué es lo que ocurre en la Argentina? Que nos manejamos sin plan, todo es corto plazo, todo es improvisación. Mire, yo le voy a decir respecto de eso lo siguiente. Esta es una conversación muy interesante por lo siguiente, porque tiene que unir el plan justamente con lo que estábamos hablando con el presupuesto, que en definitiva el presupuesto representa
la parte fundamental de la política fiscal. Ujú. El planeamiento que se debe hacer, un planeamiento de acción de gobierno, es una herramienta para conducir todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas, con o sin fines de lucro, que Ujú. sean grandes o que sean pequeñas, Claro. y que deben incluir determinado tipo de aspectos. Lo básico de un plan es el análisis de los escenarios, es decir, qué representación tiene, ubicando al país en el lugar donde está, qué ubicación tiene en la región, qué ubicación tiene el continente, qué ubicación tiene en el mundo el continente, qué ubicación tiene en el continente dentro del mundo el país, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de ahí, y después en definitiva, yo diría, cosas que pueden llegar a ocurrirles en caso de que se planteen determinado tipo de inconvenientes o determinado tipo de problemas. Es decir, un análisis de escenarios. Ujú. Después definir la orientación que usted quiere tener respecto de la solución de los problemas dentro de esos escenarios que usted se plantea. En este momento, por ejemplo, tiene que haber un plan integral donde dentro de ese plan integral debería figurar, por ejemplo, esta pandemia que estamos ahora sobrellevando. ¿Por Claro. qué? Porque en definitiva esta pandemia tiene una serie de acciones colaterales que están incidiendo en otras actividades y que se deben tomar para esas otras actividades determinado tipo de procesos y determinado tipo de medidas. ¿Para qué? Para atenuarlas o para directamente que no desaparezcan. Efectivamente. Lo otro, Me da un es minutito, decir, me da un eh, minutito, Eduardo, que bien, hacemos un pequeñísimo corte técnico y con mucho lo gusto. volvemos a llamar. Quede ahí, atento que seguimos. Sí. Eduardo, hemos retomado el contacto, espero Bueno, que- muchas gracias, Mario. sí, bueno, tenemos, bueno, no sé si usted quería, Estábamos hablando sí, del planeamiento, efectivamente, de un plan, de llevar adelante un plan que contemplara, obviamente que incluyera a la pandemia y que de alguna manera los colaterales de la pandemia debían ser contemplados. ¿Por qué? Porque básicamente en el análisis de escenarios que habíamos planteado, se trata de resolver necesidades públicas claro, y esas necesidades públicas tienen que definir una orientación determinada a través de consensos políticos bien claros, y esto es una cosa importantísima. Los consensos políticos en este momento son claves porque se necesitan de ellos para que las soluciones sean continuas y permanentes. Una vez definido todo eso y definido con el consenso político la orientación, hay que seleccionar las mejores estrategias que podemos para conseguir, para llegar a que la orientación realmente sea cumplida. Y para eso se necesita una estructura, que es la estructura del Estado, básicamente la estructura de la sociedad en su conjunto con los sectores públicos y privados. Entonces, al plan hay que bajarlo de un plan de mediano plazo o largo plazo, según como se lo quiere estructurar, al año. Y ujú, cuando usted baja un plan de mediano plazo al año, los objetivos de ese plan los divide en partes y los cumple en cada uno de los años a través de los presupuestos públicos, que son los que proveen los bienes y servicios para que ese plan se cumpla. Entonces, resumiendo, un plan de acción de gobierno es analizar escenarios, es definir una orientación, es seleccionar estrategias
es asignar una estructura, una misión a una estructura, es armar un plan de acción y es llevarlo a la práctica a través de la política fiscal. Y la política fiscal, y acá viene el meollo del asunto, es la rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes son el gasto público y los impuestos, y fundamentalmente es responsable de esa política el sistema político. Y aquí es lo que usted me planteaba, porque el sistema político estaba en déficit en este tema. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta política fiscal para salir justamente del tema del déficit que se está planteando? Primero, es fundamental buscar la estabilidad de la economía. Segundo, un tema elemental, buscar crecimiento económico. Y tercero, una mejor distribución de la renta y la riqueza nacional. ¿Por qué? Porque de esa manera, entonces usted logra dos objetivos básicos en un sistema democrático, que son afianzar la libertad y afianzar la equidad, que es lo que en definitiva a través de los partidos políticos, los sistemas democráticos deben fortalecer. Bien. Ese es el proceso. Ahora, en el año 1 de todo esto, y esto no es teoría, tanto el presupuesto como el plan se deben empatar. ¿Por qué? Porque a través justamente de el plan y el presupuesto, que tienen bien definido, uno por plan operativo y otro por lo que el Congreso le asigna al presupuesto, se pueden medir cuáles son los progresos y se puede ver cuál es el efecto de ese progreso en la población. Si usted sale a la calle, a usted, esto ya creo que lo hemos conversado otras veces, no le pregunte a la gente sobre una partida presupuestaria, sobre el objetivo de un plan y sobre todo ese tipo de cosas, porque para la gente es una verdura eso. Pero pregúntele cuáles son sus problemas y el tipo se los va a señalar uno por uno. Claro. Entonces le va a decir que no le alcanza la plata para mandarlo para educar a los hijos, que no le alcanza esto para comprarse un par de zapatos, que quiere ir a comer una vez por semana con la mujer y no puede, todo ese tipo de cosas, el tipo las cosas. Entonces el tipo tiene una nómina de prioridades. La gente, lo que pasa es que subestimamos mucho la acción de la comunidad en muchos aspectos, y esto es sumamente importante y significativo. Yo creo que la participación es un pilar fundamental a tener en cuenta, sobre todo en épocas de gran crisis y emergencia, ¿no? Fíjese, ¿usted conoce el caso de Taiwán más o menos a fondo? Bueno, a fondo le diría que no, pero sí, conozco los tigres asiáticos, sí, pero no conozco en particular a Taiwán. Bueno, ¿usted sabe cómo trató con Taiwán la pandemia esta? Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque me gustaría hacer un comentario sobre justamente esto que estamos hablando. Bueno, ilumínenos, porque yo lo que sé es que han utilizado Taiwán, métodos tecnológicos avanzados. Pero resulta que, fíjese una cosa que es muy, muy interesante. Taiwán prácticamente, ustedes bien lo saben, es una isla que está a 180 kilómetros de China continental y tiene aproximadamente 23 millones de personas. ¿Qué pasó? Es que estos muchachos tuvieron en el año 2003 una pandemia muy muy interesante que dejó un tendal de muertos, la SARS. Sí. Bueno, entonces a partir de ahí, ¿qué hicieron? Se dedicaron, como el sistema de salud y el sistema en general de emergencias del país no había funcionado, se dedicaron a hacer un comité que de alguna manera empiece a tratar este tipo de crisis ni bien se presenta. El 31 de diciembre del año pasado,
uno de los directores de ese centro de, de temas de pandemia y todo ese tipo de plagas que podían llegar sobre la población, lee en una revista que en una ciudad china había surgido un problema de un virus que afectaba los pulmones. Inmediatamente llamó a la presidenta de la Nación, la presidenta mujer puso en alerta todo el sistema y inmediatamente tomaron toda una serie de medidas. En total, ahí hay una serie de problemas políticos muy complejos porque China no reconoce a Taiwán, Taiwán a la vez como no la reconoce China, no está en las Naciones Unidas ni está en la Organización Mundial de la Salud, pero este hombre se considera la obligación moral de mandar el alerta a la Organización Mundial de la Salud diciendo, ojo, que hay un problema en China de estas características. Y esto lo mandó en el mes de enero. Este señor le pregunta a China qué era lo que estaba pasando y China le contesta, primero a Taiwán no le contestaron ni le dieron absolutamente importancia a lo que él había planteado, pero cuando le contestan, le preguntan a China, China dice sí, que había pasado eso y contesta prácticamente casi un mes después del asunto. Mientras tanto, Taiwán lo que había hecho era ya poner en marcha su protocolo. Fíjese que solamente es el segundo país prácticamente en el mundo que tiene mejor tratado el tema. No cerró absolutamente ninguna de sus actividades y lo único que hizo fue aplicar tecnología y mirar, observar cómo era la trazabilidad del tema, fundamentalmente en todos los pasajeros que venían de Wuhan de China. A partir de ahí, a los pasajeros esos se les veía qué tipo de contactos ellos habían tenido en su viaje y en su entorno y se los ponía en cuarentena. Inmediatamente movilizan las fábricas de tapabocas y tanto el ejército como el resto del sector privado, sobre una población de 23 millones, tiraron 40 millones de tapabocas. Y eso inundaron, con esos tapabocas inundaron España, Italia, Estados Unidos, en forma no solo voluntaria, sino también como gauchada. Esto, o sea, como donación, los donaron 10 millones de tapabocas a estos países. ¿Esto qué es lo que significó? Significó una cosa que es muy importante. Cuando los muchachos tuvieron el SEARS 2013, se prepararon y planificaron pandemias futuras. Claro. Y rearmaron su sistema de salud para que tenga una reacción rápida su sistema de salud, que directamente pudiera aguantar una crisis profunda. Y eso es un tema sumamente importante porque esa planificación sumada a toda una serie de medidas de seguridad entre él, hizo que no se suspendieran las clases, hizo que las fábricas siguieran trabajando, hizo que la gente siguiera su vida normal, etcétera, etcétera, pero en cada uno de la gente que se le detectaba la cosa, automáticamente se daba su trazabilidad y se la clausuraba, se la ponía en cuarentena, se la aislaba y de esa manera los tipos han logrado 400 casos con 6 muertes, una cosa así, donde evidentemente en el país todo está trabajando normalmente,
pero con las precauciones necesarias frente a la transmisión de la pandemia. Este es un tema sumamente importante del cual deberíamos aprender. ¿Por qué? Porque los colaterales que estamos teniendo nosotros como consecuencia de la pandemia son van a ser muy difíciles de remontar en un futuro, a corto plazo, y va a haber mucha gente que va a sufrir mucho por todo lo que puede llegar a tener como incidencia un proceso de este tipo, perdón. Sí, sí. Así que yo pienso que debemos replantear el sistema de salud con una muy buena planificación a futuro y corregir todas las fallas del sistema de salud, porque en definitiva nosotros hicimos lo que hicieron muchos países. Cerramos primero, bloqueamos, etcétera, etcétera, para preparar el sistema de salud, porque el sistema de salud estaba preparado para otro tipo de cosas, pero no para aguantar una pandemia de este tipo, ¿no? Así es, sí, sí. Bueno, es muy esclarecedor esto que nos comenta de Taiwán. Es indudable, Eduardo, que aquí hay, cambiando el sistema, dejando de lado el sistema sanitario y volviendo al sistema político, yo tengo la impresión de que hay una enorme falla en el Congreso Nacional. Da la impresión de que el Congreso, por un lado, hay épocas donde parece una escribanía, digamos, del Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, solamente lo que manda el Poder Ejecutivo. Y ha resignado el ámbito del Parlamento, donde se debaten las ideas y donde todos estos temas se podrían tratar sin la emergencia, por fuera de la emergencia, para ir justamente consolidando el paquete de ideas centrales de una planificación estratégica. ¿Usted no siente que hay una ausencia notable en la actividad de un Congreso que da la impresión de que funciona cada tanto, cuando puede, y que el nervio que la mueve es el Poder Ejecutivo Nacional, pero que no tiene un motor propio para poder debatir los grandes temas nacionales? Bueno, pero eso es parte de la crisis que tienen los partidos políticos en la Argentina. Es decir, cuando los partidos políticos en la Argentina han perdido organización, estructura y orientaciones básicas en su pensamiento, y lo único que han sido o mejor dicho, lo único que han hecho es subalternizarse a una persona, personalizarse a un líder. Evidentemente la pérdida de ideas hace que se pierdan conceptos fundamentales sobre lo que debe en definitiva llevarse adelante. Fíjese que lo que usted me señala es muy grave, porque yendo al tema fiscal, por ejemplo, nada menos que al tema fiscal, en el presupuesto el poder legislativo es coadministrador y el poder ejecutivo es colegislador. Es decir, el poder ejecutivo le manda al legislativo ya una ley armada, pero a la vez el poder legislativo coadministra, asignándole los créditos necesarios como mandato y como límite para hacer determinado tipo de cosas, y eso se ha perdido. Es una cosa que han delegado los partidos políticos, desgraciadamente, como eje de la democracia, desnaturalizan de alguna manera este proceso y hacen entrar al sistema en una suerte de desprestigio. ¿Por qué? Porque en definitiva la gente lo que busca es solución de sus necesidades, es solución de sus problemas, y al no encontrarlos dentro de ese tipo de sistema en el cual está viviendo, evidentemente las aventuras paternalistas y totalitarias tienen un campo de acción muy grande. Yo coincido con usted, pero fíjese una cosa, yo todavía sigo siendo secretario ejecutivo de la Asociación Internacional de Presupuestos. Ajá.
y hemos hecho la semana pasada una reunión virtual con todos los directivos de la misma, que son más o menos representantes de unos 25 países. Ujú. Y nos contaba uno de los que más nos impresionaba el tema de El Salvador, de la forma en que llevó adelante el tema, que es el país que menos contagios tiene, Costa Rica, etcétera, etcétera. Pero nos contaba el representante de Paraguay que no le dieron facultades extraordinarias al presidente, sino que unaron en las comisiones del Senado y de diputados para tratar un problema común. Se unaron, hacen un despacho común, a la mañana la trata senadores, a la tarde la trata diputados o viceversa, y a la noche es ley, es decir, una ley la convierten a una ley en 24 horas, o sea que no necesitaron absolutamente delegación de facultades al presidente, porque evidentemente los sistemas están para funcionar, las instituciones están para funcionar, las instituciones están para jerarquizar los problemas y dar un orden de solución y solucionarlos, porque acá de lo que se trata es de solucionar los problemas, porque si no un problema viejo, con el tiempo, vuelve a aparecer y aparece como problema nuevo, pero más difícil de resolver. Claro. Y eso es un tema que es la vida misma. Entonces no estamos hablando de cosas raras, ni estamos hablando tampoco de ciencias profundas, ni ciencias duras, etcétera. Estamos hablando de sentido común. Así es. Eduardo, le quiero hacer la última pregunta de mi parte por hoy. Con mucho gusto. Evidentemente, la curva de esta pandemia se dice que está en las próximas 2 o 3 semanas, el pico, digamos. Después viene el descenso. Junto con el descenso vendrá la flexibilización de la cuarentena hasta que esperemos que en algún momento se levante. La situación económica es gravísima, al punto que, por ejemplo, actividades como la industria automotriz, por dar un solo ejemplo, están en actividad prácticamente cero. Argentina necesita, por un lado, reactivar su economía, la que se paró por problema de la pandemia, pero también necesita recrear un clima de inversión. ¿Cómo se hace para recrear un clima de inversión en un país justamente que da poca seguridad, poca previsibilidad y cuyas variables macroeconómicas están en el aire? ¿Cómo se hace eso? Mire, perdón, básicamente ese es el tema, uno de los talones de Aquiles que tiene justamente la economía argentina flojo. O sea, acá el tema de la inversión es un tema sumamente complejo y un tema en definitiva sumamente simple, porque es complejo en tanto y en cuanto nosotros no hagamos funcionar los sistemas institucionales y fundamentalmente no valoremos más al transgresor que al tipo que está dentro de la ley. Y con esto lo que le quiero decir es que la inversión, ¿cómo se recrea? Cumpliendo los compromisos. Cumpliendo los compromisos aún a costa de sacrificios. Y eso es fundamental. ¿Cómo se recrea? Se recrea haciendo funcionar las instituciones a fondo. Se recrea fundamentalmente tratando en la medida de lo posible de equilibrar las cargas en la sociedad de tal forma que no se creen nuevas oligarquías y no se creen ahondamientos en el sentido de la desigualdad y de la pobreza. Es decir, se crea repartiendo con más equidad, se crea valorando, dándole valor a la palabra. Es decir, que el valor del cumplimiento de un contrato y el valor de la palabra existan y básicamente eso es lo que en definitiva lleva adelante el proceso de inversión.
Se crea cambiando fundamentalmente el sistema impositivo, básicamente también, porque hay un tema que es fundamental. La función del ingreso es el consumo más la inversión. Y si usted directamente, por un problema de estructura, tanto impositiva como de vida, el consumo le come absolutamente todo el proceso del ingreso, no le queda para invertir absolutamente nada, es decir, no le queda para ahorrar, y al no ahorrar no hay inversión. Esa es una norma elemental de la cosa, y en definitiva le voy a decir una sola palabra que usted la ha escuchado 10.000 veces, pero que en definitiva es la base de todo. Se crea con confianza, amigo. Se crea recreando confianza. Es decir, que en tanto y en cuanto la gente, el común de la gente, el tipo que en definitiva se sacrifica, se levanta, paga sus impuestos, es una persona, digamos, socialmente apta, e incluso aquellos que no teniendo los medios tratan por todos los medios de salir adelante. Toda esa gente en definitiva tiene que confiar en la gente que lo dirige y que lo va a dirigir a solucionar sus necesidades y a solucionar sus problemas. Es decir, la confianza es fundamental, y la confianza es fundamental también en el otro sector de gente que en definitiva está todo el día operando, viendo dónde está la falla en la circular del Banco Central, o viendo dónde está la falla en la Secretaría de Hacienda o en algún otro organismo del Estado para sacar provecho. Entonces, claro, ese tipo de parásitos que existen en la sociedad también se crean taponándolos de alguna manera. Es decir, acá lo que hay que impedir es de alguna manera seguir creando, como decíamos hoy, gente que al sistema se lo beneficia legalmente, pero yo creo ilegítimamente. Claro, efectivamente. Eduardo, y la última chiquitita nomás, yo tengo la otra impresión de que aquí el sistema impositivo castiga el consumo y castiga la inversión. ¿Qué hacemos para que efectivamente básicamente lo que necesitamos, que es la inversión, sea premiada? Mire, básicamente reformar todo el sistema impositivo y el sistema de coparticipación federal de impuestos. El sistema impositivo, ¿cómo se lo reforma? Con cuatro impuestos básicos. El impuesto a las ganancias, cambiando absolutamente todas las escalas, y aumentando el tope del 35% un poco más arriba, en función de que en definitiva el impuesto a las ganancias, que en otros países es un impuesto directo, acá es un impuesto indirecto, porque comienza en niveles muy bajos y prácticamente se le cobran impuestos a personas que en definitiva necesitan esa parte para sobrevivir. Claro. El segundo de los impuestos para mí es fundamental y es el eje que equilibra absolutamente todo, y sobre este hemos hecho cientos de ejercicios, tomando para el Estado la renta social que se genera en el valor de mercado de la tierra rural y urbana. Y acá que no vengan con el tema de que la reforma agraria, ni ni el otro, todo eso es historia pasada. La historia de la tierra en la Argentina es nefasta. Bueno, eso bajo ningún punto de vista yo lo discuto, a mí no me interesa. Lo que me interesa es que hoy en día la tierra sirve como valor de especulación y refugio de valor. Entonces, en consecuencia, hay que cobrar en función de los precios del mercado, y hay que cobrar menos del 1%, porque con menos del 1%, haciendo un impuesto al patrimonio inmobiliario, es decir, estoy hablando de los factores de producción, tierra, trabajo y capital. Sí. Al trabajo el salario, al capital el interés, y a la tierra la renta. Yo estoy hablando de gravar la renta de la tierra, de tal manera que en definitiva se provoque
no lo que está arriba de la tierra, que es capital, como puede ser una fábrica, una casa, etcétera, etcétera, sino el suelo mismo. Uh-huh. El tercer impuesto tiene que ser el IVA. El IVA tiene que ser un impuesto, es el peor y el más perverso de todos los impuestos que hay en el sistema, porque es un impuesto que ahora se van a dar cuenta, justamente con esta pandemia, lo poco que sirve, porque este es el impuesto que yo decía hoy que había caído como un piano. Uh-huh. Prácticamente ese impuesto tiene 21%, hay que rebajarlo al 8%, más o menos, al 7-8%, hacer un impuesto común de ese tipo. Y después las contribuciones a la seguridad social, donde ahí sí hay que hacer un replanteo absolutamente total de toda la seguridad social, metiendo el sistema de salud adentro y trabajando sobre el sistema de pensiones y jubilaciones, como le dije, y además una cosa que es fundamental, y esto pues, téngalo usted bien grabado, porque me parece que es la base de todo. Acá, si un sistema político, y este es un cargo al sistema político, no defiende a la niñez, uh-huh, para que los futuros ciudadanos sean ciudadanos que en definitiva sean altamente, yo diría, patriotas y convergentes a la unión y a la identidad del país, y no defiende a los ancianos de más de 75 años de todas sus necesidades y sobre todo a los que están precarizados, evidentemente es un país que fracasa. Uh-huh. Porque tenemos que defender a aquellos que vienen pidiendo futuro, y aquellos que ya han entregado su vida para hacer de este país un país mejor. Así que en ese sentido tenemos que tener bien claros los conceptos. Por eso que le digo, las reformas tienen que ser profundas y además tienen que jerarquizarse. Fíjese, en este momento está pasando una cosa que para mí es insólita, que no la puedo entender. ¿Qué tiene que hacer una reforma judicial en el medio de un despelote económico como este? Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Qué difícil explicarlo. ¿Y el sistema político dónde está? Porque la pregunta es esa. Porque fíjese que hay que solucionar problemas de la pandemia, el problema económico, el problema fiscal, porque el fiscal tiene el problema de la deuda, que no nos hemos metido en ese campo, porque bueno, ¿para qué nos vamos a meter? El sistema del laboral, no nos vamos a meter en ese campo, porque meternos en ese campo es entrar en un laberinto donde está el 51% de la mano de obra del país en negro, y así sucesivamente, y sacamos en la galera un sistema que puede esperar, porque si hace 100 años que está así, puede esperar 101. Muy bien. Eduardo, lo tengo que despedir porque acá tengo que entregar el programa. Ha sido realmente muy esclarecedor, muy clarísimo todo lo que ha dicho. Bueno, espero no haberle traído problemas futuro a usted con alguna de mis expresiones. No, al contrario, creo que es lo que estamos necesitando, palabras esclarecedoras, porque realmente los argentinos estamos... Yo lo que le prometo sí es mandarle a usted por otros medios que no sean los de la radio, los proyectos estos completos que estamos trabajando, porque tenemos ahora en Colombia estamos desarrollando un proyecto que es espectacular de economía circular, que yo creo que es una solución para la provincia de Buenos Aires impresionante, porque de alguna manera va a movilizar un montón de gente y actúa con las últimas tecnologías en materia de producción de alimentos y en materia de industrialización de alimentos para la exportación. Y yo creo que eso va a crear fuentes de trabajo importantes en tanto y en cuanto haya las posibilidades y el buen viento de una buena inversión. Excelente. Bueno, le mando un fuerte abrazo, Eduardo. Gracias. Y hasta pronto. Muchas gracias a usted. Adiós. No, al contrario, gracias. Bueno, hemos hablado con Eduardo Delleville,
claridad extraordinaria.